Y el título que tenemos para este sencillo sermón es el siguiente: las palabrerías de la autojusticia. Ni siquiera son palabras. Las palabrerías de la autojusticia y la oración del pecador arrepentido. Es un título, de repente, que ya nos deja entrever de qué es lo que vamos a hablar. No obstante, queridos hermanos, estimados amigos, creo que lo primero es hablar de la oración. Y esto es muy importante hacerlo porque cuando nosotros dialogamos con alguien y ellos nos hablan de que oran a Dios, en realidad nos da pena de que no se sepa qué es la oración. Confundimos hablar con orar y son dos acciones muy diferentes que producen efectos, valga la redundancia, muy diferentes. Así que, ¿qué es la oración? Sencillamente hablando, la oración es la manera que Dios ha establecido para que la raza humana se comunique con Él mediante la fe. Escúchese esto. Es la manera que Dios ha establecido para que la raza humana se comunique con Él, pero note lo que dije al final, mediante la fe. Luego, hay palabras que pueden ser dichas al respecto de Dios, como lo vamos a notar ahora, y hay palabras que son dichas para Dios, quizás las mismas. Lo que marca la diferencia es la fe en el uno y la ausencia de la misma en el otro. Ustedes ahora leyeron, dice, uno oraba consigo mismo y el otro estaba invocando el nombre del Señor. Así que sencillamente hablando, eso es oración. De repente estoy siendo un poco simplista, estoy simplificando mucho, pero en esencia eso es oración. Es el método que Dios ha establecido para que nosotros nos comuniquemos con Él mediante la fe. Usted también lo podría definir como el medio por el cual el Hijo de Dios busca la gracia del Padre Celestial. Por eso nosotros a la oración le llamamos medio de gracia. Porque nosotros, quienes hemos creído en el Señor Jesucristo, tenemos la convicción, no solamente la certeza bíblica, sino esa convicción experimental, es decir, lo hemos vivido nosotros mismos, de que cuando oramos al Señor, hay una comunicación de parte del Señor de gracias, de favores de índole inmerecido, ¿cierto? El asunto, y este es el problema, es que cuando hablamos de oración, nosotros tenemos que tener claro que la raza humana cayó en pecado. Para poder hablar de oración en el sentido bíblico de la palabra, tenemos que entonces tener en cuenta que en el comienzo, cuando Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, ellos cayeron en pecado. Y al caer en el pecado, escúchese bien esto, no solamente perdieron la hermosa comunión que tenían con Dios, sino que también perdieron el derecho de comunicarse con Dios de manera directa. Esa es una de las consecuencias o de las implicaciones de la caída de la raza humana en pecado. Así que para poder hablar de oración, entonces, nosotros tenemos que hablar de algunas palabras, no importa si son dichas, si son pensadas, y tenemos que hablar de la fe, no de una certeza de que hay un Dios, eso es una vaguedad, sino de la fe que realmente Dios existe y de que en la persona de Jesucristo Él salva a todo aquel que se acerca a Él pidiendo, sé propicio a mi pecador. Pero además de eso, para hablar de una oración en el sentido bíblico completo de la palabra, nosotros necesitamos un intermediario, un mediador. Nosotros no podemos presentarnos delante de Dios como lo hacen muchos, usando nombrecitos diminutivos que no hacen justicia con la grandeza del Dios a quien adoramos,
como si no pasara nada, como si estuviéramos hablando con el mejor amiguito, con el pana, con el parcero, como dicen otros. No, nosotros nos estamos acercando al único Dios vivo y verdadero, y tal ejercicio debe llevarse a cabo con suma reverencia. Los cristianos podemos decir que podemos acercarnos a Él en familiaridad, con plena confianza. El velo ha sido rasgado, tenemos libre acceso, y no obstante nuestras oraciones son reverentes. Nuestras oraciones son hechas en fe, y sobre todo las oraciones de los cristianos son hechas con el nombre de Cristo como mediador. Por eso nosotros oramos al Padre en el nombre de Cristo. Señor, escúchanos. Y es como, y me estoy apartando un poquito, ya regreso, pero es como si el Señor nos preguntase: ¿por qué los debo escuchar? Y ahí nosotros respondemos: Señor, escúchanos, mira nuestras necesidades, mira mi aflicción, mira la necesidad que tengo allí. Señor, hazlo, escúchame por los méritos de Cristo, no por los nuestros, no por nuestras obras, no por lo bueno que hemos dicho o hecho, por los méritos de Cristo. Entonces, miren ustedes, hermanos, que no estamos aquí añadiendo arandelas a la oración. Lo que estamos haciendo, por el contrario, es definir la oración de una manera bíblica, robusta, diciendo: en la oración hay palabras o moduladas o pensadas, dichas o pensadas en reverencia, transportadas por medio de la fe, porque sin la fe es imposible agradar a Dios, y sobre todo elevada en el nombre de Cristo, que es el mediador. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Esta parte es importante. Elevada, la oración debe ser elevada en el nombre de Cristo. Y eso es importante, porque cuando el pecador, por la gracia de Dios, mira su pecado, mira su iniquidad, reconoce su maldad, ¿qué es lo que sucede? Él no se puede ir a presentar delante de Dios: oye, acéptame. No, Señor, acéptame, como lo vamos a ver, sé propicio a mi necesidad espiritual en el nombre de Cristo, por lo que hizo Cristo a mi favor, por lo que sufrió Cristo en la cruz del Calvario y todas las demás cosas. Entonces hablamos de oración en términos anteriormente descritos. En resumen, corta o larga, audible, silenciosa, pública o privada, la oración es la comunicación reverente y consciente del ser humano con el Dios vivo y verdadero por medio de la fe. Yo no quiero, mis amados hermanos, ponerle trabas, o como lo dije ahora, arandelas al asunto de la oración, pero la verdadera oración, y esto lo voy a enfatizar ya un poquito más rápido porque ya lo he mencionado, la verdadera oración tiene una condición y tiene también un modelo. La verdadera oración tiene una condición y tiene un modelo. ¿Cuál es la condición? Ya se los mencioné. Debe ser elevada en fe. Alguien puede decir cosas hermosas, alguien puede hacer uso de su grandilocuencia y hablar y sacar palabras que nosotros no conoceríamos, palabras que son más sofisticadas, más hermosas, incluso que rimen, para hablar de Dios. Y lo hacen mejor que nosotros. Pero si esa persona no tiene fe en Cristo, es decir, si esa persona no ha creído en la persona de Cristo, todas esas grandes palabras, todas esas cuestiones que él ha mencionado no son más que balbuceos refinados de alguien que cree en su propia justicia. Tenga en cuenta eso. Así que la oración no la define la hermosura de la rima. La oración no la define la cuantía de sus palabras grandilocuentes y la hermosura o cómo se enhebran las oraciones de una manera tal que parezcan impresionar a Dios. Oh, no. Una oración agradable a Dios es aquella que es hecha o que emana o brota de un corazón contrito y humillado que tiene fe en la persona de Cristo. Esa es una oración que Dios nunca desprecia. Orar no es tener una conversación entre iguales. La oración es un acto de adoración, no se le olvide eso. Hay personas que malinterpretan muchos pasajes de la Biblia
y creen que como el cristiano tiene la libertad de presentarse delante del Señor y esa familiaridad que le concede la adopción del Espíritu a la familia de Dios, entonces ya se van y se presentan, hola papacito Dios, Hermanos, esto lo digo con reverencia, y hay una palabra que es hedionda, horrible, digna de ser condenada. Es una palabra que es el diminutivo de Jesús. Entonces le llaman así, le toman el diminutivo y muchas otras cosas más. No es que Dios y yo somos parceritos, pero ¿qué es eso? Usted no está hablando con el amiguito de la esquina, usted no está hablando con el compañerito con el que se crió, usted está hablando con el Dios que creó los cielos y la tierra, a quien o delante de quien no debemos tener miedo, pero sí reverencia. El temor que Dios llama a su pueblo a tenerle no es un temor fundamentado en el miedo. No, yo no me puedo acercar a Él. No, por el contrario, tenemos libre acceso al trono de gracia, pero es reverencia. Es un sentido de sobrecogimiento por la bondad de nuestro Dios, por la grandeza y misericordia de nuestro Dios. Nosotros debemos presentarnos de manera reverente delante de Él. Pastor, estoy en casa. Igual modo, preséntese de una manera reverente a Él. Entonces, podríamos seguir y seguir, hermanos. La oración no son estas cosas. Ahora bien, cuando nosotros entonces aterrizamos en el texto que nos compete hoy, nosotros vemos que el Señor le está a punto de hablarles a unas personas. ¿Quiénes son ellos? El versículo 9 nos dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. La figura en la que vamos a encontrar una enseñanza. Es una figura que no es una historia real, pero en cuyo seno se encuentra una enseñanza. ¿Para quién entonces eran estas palabras? Dice, para las personas que confiaban en sí mismas. ¿Quiénes son las personas que confían en sí mismas? De repente usted se puede hacer esa pregunta. ¿Quién es una persona que confía en sí misma? Sencillo. Una persona, o usted de repente puede ser una persona que confía en usted mismo si usted no ha confiado en el Señor Jesucristo. De repente alguien podría decir, esa es una, usted me está poniendo en una falsa dicotomía. Yo puedo confiar en mí mismo y puedo confiar en el Señor Jesucristo. No es así. Pero no es una falsa dicotomía, porque aquí estamos hablando de confiar para ser aceptos delante de Dios. Así que cuando hablamos de la confianza para ser aceptos delante de Dios, solamente tenemos una de dos posibilidades. O confiamos en nosotros mismos, es decir, creemos que en nosotros sí hay lo que se necesita para agradar a Dios, para reconciliarnos con Él, para que Él nos perdone, o confiamos en aquel Hijo de Dios que nos reconcilia con el Padre. Una de dos, no en los dos. Hay religiones, de hecho, que dicen en las dos, pero no es posible. O confiamos para salvación en Cristo Jesús, o confiamos en nosotros mismos. Y a eso se refiere todo lo que vamos a hablar a partir de este punto. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Estas personas, que estaban muy seguramente al lado del Señor Jesucristo, se creían justos. ¿Qué es eso de creerse justo? Eso es creerse recto delante de Dios. Creerse justo es todo aquel que cree que obra bien delante del Señor. Esas palabras son para estas personas. ¿Para quienes? A sus propios ojos creían que estaban andando tan bien y creían que hacían tantas cosas tan buenas que por el hecho de hacer esas cosas tan buenas o no hacer otras tan malas, ya se habían ganado el favor de Dios. ¿Sí me comprende? Versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola.
Vamos a considerar lo primero, mis amados, la confianza que las personas tienen en sí mismos y en su propia justicia. Aquí tenemos algo bien delicado, porque aquí es cuando se afirma que la persona que cree en sí mismo, la persona justa en su propia opinión, es una persona que no tiene ni idea del estándar moral de la ley de Dios. Ni idea. Si conocieran el estándar moral de la ley de Dios, es decir, lo que Dios demanda de cada ser humano, muy seguramente se darían cuenta de que ellos nunca pueden alcanzar ese estándar, de que nunca pueden darle a Dios lo que Él demanda y de que de hecho necesitan algún tipo de ayuda sobrenatural, es decir, necesitan ayuda que no está al nivel de la naturaleza humana de ellos, porque de otra manera sería imposible agradar a Dios. Ese estándar divino es la ley moral de Dios, eso que usted conoce como los 10 mandamientos. Y el estándar de Dios dice de que para ser justos delante de Él o para ser aceptos a Él, la persona tiene que cumplir a la perfección todos y cada uno de los 10 mandamientos de la ley moral de Dios. Ahora, eso nos deja a todos en un grave problema, porque nuestra conciencia testifica que no podemos. Entonces la pregunta es, hermanos, si hemos de buscar el favor de Dios, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Por obras? ¿Intentando obedecer una ley que no podemos obedecer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Por medio de repeticiones? ¿Pagando promesas? ¿Dando limosnas? ¿Repartiendo mercados? Bueno, ya lo hemos dicho. Ningún ser humano, por nada de lo que haga o deje de hacer, va a ganar el favor de Dios. Ninguno. Pero eso nos deja con otro problema igual de grande. Y es aquellos que queremos reconciliarnos con Dios, aquellos que queremos estar en paz con Dios, tenemos el mismo estándar. La ley moral de Dios, la obediencia perfecta a la ley moral de Dios como norma y estándar de vida. Y tenemos el problema de que ninguno de los que queremos ser reconciliados con Dios podemos cumplir esa ley. ¿No es así? Así que necesitamos algo. Pero algo sobrenatural, vuelvo y repito, porque en la altura de nuestra naturaleza humana no hay solución. En el ámbito de la humanidad no hay solución para ese problema. Lo que les quiero decir es que ningún ser humano puede ser reconciliado con Dios por algo de lo que Él haga, diga u ofrezca en este plano terrenal. El ser humano está roto, está en bancarrota, está quebrado moralmente. ¿Cómo se va a presentar delante de un Dios que demanda perfección diciendo, Señor, aquí estoy, acéptame por los 3 mercados que di la semana, acéptame por el billete de 2,000 que metí en la ofrenda, acéptame porque yo no soy tan malo como los demás? Y eso era precisamente lo que pasaba en esta parábola. Entonces, ¿de qué manera oró el fariseo? Bueno, este es el punto. El fariseo en verdad no oró. ¿Cómo sabemos que no oró? Pues por lo que nos dice el texto, versículo 11. El fariseo, puesto en pie, para que todos lo vieran, oraba consigo mismo de esa manera. Es decir, estaba hablando, verborrea, palabrerías, fraseologías con apariencia muy piadosas, pero no lograron pasar el techo de la sinagoga o del lugar donde estuviera. Hablaba consigo mismo, hablaba y hablaba y hablaba, y quien de repente lo hubiese escuchado diría, qué hombre tan piadoso. Bueno, esta es una persona, hermanos, que ahora en esta narrativa nos está tipificando la necesidad de ver el pecado. Esta era una persona que no veía su pecado. Nótese bien que este hombre por ningún lado le pidió a Dios, Señor, ayúdame, o Señor, perdona mi pecado. Este hombre se para delante de Dios de manera arrogante
y es como si le enumerase a Dios todas las razones por las que Dios debería concederle favor. Esto es una especie de apología. Señor, estoy haciendo defensa de mi justicia. Mira, Señor, que yo no soy así como ese hombre. Mira, Señor, que yo hago lo que no hace ese hombre. Mira, Señor, que yo doy al templo lo que ese hombre no da. Es una apología a sí mismo. O sea, no solamente era una persona orgullosa, sino que estaba listando los argumentos para que Dios le bendijese. Esta oración no es un Señor, ayúdame porque mi alma lo necesita, sino más bien una declaración de Señor, soy merecedor de tu bendición, porque he aquí, no he hecho cosas malas, y eso lo leemos, como las que hacen los otros hombres. He aquí, Señor, bendíceme, porque no soy injusto, sin saber que lo era. Señor, yo no soy adúltero, tengo mi casa, tengo mis hijos, mi hogar, yo los respeto, así que yo no hago lo que hacen ellos. Y entonces mira a un hombre humillado y dice, y tampoco hago las cosas que él hace. Pero ¿qué hizo el publicano? Este es un texto muy sencillo, muy seguramente ustedes lo pueden desarrollar muy bien también, pero ¿qué hizo el publicano? Este hombre era un recaudador de impuestos. No trabajaba directamente para el imperio. Lo que hacía, hermanos, es que compraba el derecho de recaudar los impuestos para el imperio. Entonces, lo que sucedía era que esta era gente muy odiada porque adquiriendo ese derecho no solamente cobraba el impuesto que el pueblo debía pagar, sino que a eso le aumentaba más. Es decir, robaba. Estas eran personas judías mayormente a quienes los judíos aborrecían en gran manera, ¿cierto? Eran vistos como personas avaras, traidores, extorsionadores, porque enriquecían, llenaban sus bolsillos oprimiendo al pueblo. Entonces, hermanos, es mucho más lo que podemos decir eso. Pero, ¿cómo oró esta persona? Y aquí viene ese hermoso contraste que ustedes mismos pueden verificar en sus casas, mis amados hermanos. Pero el publicano, estando lejos de la atención de los demás, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué diferencia entre una declaración de justicia propia y una confesión de pecados? ¿Qué gran diferencia? ¿Qué diferencia entre una persona que confiaba en sí misma y otra que sabía que ni él ni en sus obras había algo digno que le hiciera merecedor del favor de Dios, del perdón de Dios? Ambos fueron al templo, hermanos, pero sucedieron cosas muy diferentes. El primero vino a justificar delante de Dios las razones por las que él era moralmente superior. El segundo reconoció su bancarrota moral y quebrantado delante de Dios dice, sé propicio a mi pecador. Qué grandes contrastes. El fariseo vino a contarle a Dios los pecados de otros. El publicano viene delante de Dios a confesar sus propios pecados. El publicano viene, y esto es una enseñanza sencilla y hermosa de cómo los pecadores deben acercarse al Señor Jesucristo. Entonces lo primero que vemos en el publicano es la confesión de su bajeza. ¿Dónde vemos esto? En las palabras, no quiso alzar sus ojos al cielo. Eso es tener una convicción de que no es merecedor de que Dios le escuche, de que se siente avergonzado de estar confesando esas cosas. Podemos ver en el publicano su necesidad. ¿En qué palabras? Cuando él dijo, sé propicio.
Y ya vamos a ver qué es eso. Y podemos ver al publicano confesando su pecado. Él no entra en detalle aquí, pero simplemente hace una confesión propia. Dice: sé propicio a mí, pecador. Y así deben acercarse las personas a Cristo, confesando su bajeza, con vergüenza por sus pecados, confesando la necesidad de la ayuda divina y no negando lo que es. El primero, creyendo en vano que contaba con el favor de Dios, habló ciertas palabras que jamás llegaron al trono de gracia. Por el contrario, aquel pecador que tuvo la dicha de darse cuenta de que sus obras no le iban a ganar el favor de Dios, aquel que se sintió indigno de estar en la presencia de Dios, ese hombre pronunció unas pocas palabras que brotaron de un corazón contrito y humillado. Esas palabras, no las primeras, fueron atendidas por Dios. Así que no es la palabrería la que nos acerca a Dios. Un pecador puede acercarse a Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo, incluso con pocas palabras, como sucedió en el caso de este publicano. En el seno de la Trinidad hubo un convenio al cual se le llama pacto de redención. ¿Y qué dice en esencia ese pacto? Ese pacto de redención dice que Dios el Padre entregó personas, millones de personas, a Dios el Hijo, para que Dios el Hijo tomara forma de hombre en la persona de Jesucristo y viviera una vida perfecta que ninguna de estas personas puede vivir, y que andara rectamente delante de Él como ninguna de estas personas podía andar, y que hiciera lo justo y lo correcto delante de Él como ninguna de estas personas lo podía hacer, para que estas personas, por medio de la fe en ese Hijo, fueran salvas. Note usted que en el plan de redención de Dios tenía que haber un castigo por el pecado. Y ese castigo por el pecado es la muerte. ¿Y qué hizo entonces Cristo Jesús? Que en forma de hombre, viviendo la vida pura y santa que Él llevó, subió a la cruz del Calvario y tomó sobre sí todos los pecados, las inmundicias, las fornicaciones, los adulterios, los robos, las mentiras. Es decir, tomó todas y cada una de las transgresiones de estas personas dadas por el Padre a Él, de la ley de Dios, y pagó con su vida en la cruz el pecado de todas ellas. Y entonces, pagando con su vida, suceden dos cosas, y ya lo vimos. Se cumple la justicia de Dios, se satisface la justicia de Dios. Primera, Dios obtiene la paga del pecado de estas personas. Y tercero, la sangre de Cristo en la cruz del Calvario fue derramada para cubrir la multitud de sus culpas, para expiar sus pecados. Y esa es la única manera en la que un ser humano puede ser reconciliado con el Altísimo. No por sus obras, no por lo que hace, no por lo que dice, no por la limosna, no por ir al templo, no por rezar, no por nada de eso, sino por la fe en la persona y en la obra de Cristo. Ahora bien, ¿usted cree en eso? Gloria al Señor. Pero eso necesita que usted se lo exprese. Y es en ese momento cuando es útil entender qué es una oración. Por tanto, y ruegue para esto, porque esto no es bien para mí, ni para la iglesia. Si Dios abre su corazón, si Dios le muestra su pecado,
Si usted entiende que ha transgredido la ley de Dios, si usted entiende que es una mentirosa, si usted entiende que es una desobediente, si usted entiende que ve cosas malas, si usted entiende que usted es una rebelde, si usted entiende que usted es una envidiosa o envidioso, como usted lo quiera llamar, o mejor como sea su caso, si usted entiende eso, no se aflija. De gracias a Dios que usted puede ver ese pecado, porque bienaventurados son los que pueden ver ese pecado, pero también pueden ver a Cristo con los ojos de la fe. Si usted solo puede ver su pecado, pero no cree que Cristo pagó por su pecado en la cruz del Calvario, tiene un problema grande. Y no lo quiero desanimar, pero tiene un problema grande. Pero si usted puede ver su pecado y cree que Cristo Jesús murió por su pecado, para saciar la ira de Dios a causa de su pecado, entonces lo único que usted tiene que hacer es balbucear sinceramente lo que hay en su corazón. Señor, sé propicio a mí, pecador, como lo hizo este publicano. Nada más. No hay penitencias que cumplir, no hay confesiones que hacer a ningún hombre, no hay dinero que dar a nadie. Si Dios ha obrado en su corazón, entonces clámale a Él y dile: Señor, sé propicio a mí, pecador. Pero usted tiene que saber la base sobre la cual usted le está pidiendo a Dios que sea propicio. Porque si usted no conoce esa base, lo que estaría haciendo es repetir una oración como lo hacen los demás. Así que cuando usted se acerque a Dios Padre a pedir perdón por sus pecados en el nombre de la segunda persona de la Trinidad, de Cristo Jesús, usted debe decir, como este pecador: Señor, sé propicio a mí, pecador. Y usted debe saber sobre qué base usted le está pidiendo a Dios que sea propicio. Cuando usted le dice al Señor: sé propicio a mí, pecador, lo que usted le está diciendo es: Señor, sé favorable a mí mediante el sacrificio que aparta tu ira de mí. Comprenda esto. Cuando usted se acerque al Señor y le dice: Señor, sé propicio a mí, Señor, usted le está diciendo, le voy a decir qué no le está diciendo primero. Usted no le está diciendo: Señor, pon mis pecados por ahí donde no los vuelvas a ver. Señor, olvídate de mis pecados. Señor, no tengas en cuenta mis pecados. No. Cuando un pecador que tiene fe y que de verdad quiere ser reconciliado con el Señor viene a pedir perdón en el nombre de Cristo, Él lo hace teniendo la certeza de que ese perdón de pecados se sostiene sobre el sacrificio de Cristo. En otras palabras, el publicano está pidiendo que Dios lo mire a través del sacrificio expiatorio de Cristo. Él no le está rogando a Dios que pase por alto su pecado, sino que lo perdone en virtud del sacrificio de Cristo, el cual, muriendo por él o por ella, satisfizo la justicia de Dios y, derramando toda su sangre, aplacó la ira del Altísimo. Queda claro, pues, que al pronunciar esas palabras: sé propicio a mí, pecador, este hombre está confesando que no puede justificarse a sí mismo y que no hay obra, ni oración, ni obediencia que pueda reconciliarlo con Dios. Este hombre, y con esto termino, este hombre, dice la palabra del Señor, descendió a su casa justificado. Descendió a su casa en paz con Dios. Descendió a su casa como hijo de Dios. Descendió con la conciencia limpia, conciencia que fue lavada por la sangre de ese sacrificio. Descendió con un corazón nuevo, transformado por el Espíritu que habita en el corazón de los redimidos. Descendió sin carga, porque la carga de sus pecados y de la consecuencia de sus pecados la llevó Cristo en la cruz del Calvario. Descendió con una esperanza ciertísima y descendió con una gratitud profunda. Hay maravillas en este texto. Yo lo invito a que usted vuelva a leer este pasaje
y a que usted se pregunte si está buscando.